Voy a contaros la historia de un pueblo maldito. La Iglesia lo excomulgó en 1255 y lo maldijo en 1511. Ningún papa ha levantado la maldición en más de 500 años. Y yo sé por qué. ¿La vais a escuchar como ficción? Mejor. Mi nombre es Vega Lostal. Soy escritora. Me dedico a desmontar leyendas. A demostrar que los pueblos malditos son pueblos con mala prensa y los fantasmas son corrientes de aire. Llevo 10 años haciéndolo. 4 libros publicados. Ningún misterio sin resolver. Hasta Trasmoz. Llegué a Trasmoz un viernes de octubre, a media tarde, con el sol poniéndose detrás del Moncayo y la montaña recortada contra el cielo como un animal echado. La carretera desde Tarazona sube entre campos de olivos y viñedos secos, cruza un par de pueblos de piedra que parecen dormidos, y de repente se estrecha hasta convertirse en un camino que no promete nada. No hay señales turísticas. No hay indicaciones en Google Maps. Trasmoz no quiere que lo encuentres. El pueblo apareció de golpe al rodear una curva, un puñado de casas de piedra gris apiñadas en la falda de la montaña, dominadas por las ruinas de un castillo hexagonal que se recortaba contra el cielo como una corona rota. 88 habitantes, según el censo. La plaza lo confirmaba, un bar, una iglesia, un frontón, y un silencio tan espeso que podías oír el motor de mi coche enfriándose. El Moncayo lo ocupaba todo al norte. No es que se viera desde el pueblo, es que no se podía dejar de ver. Una masa de roca y hayedos que bloqueaba el cielo como una pared, tan cerca que parecía inclinarse sobre las casas. El viento que bajaba de la cumbre olía distinto al de los campos, mineral, frío, viejo. Un aire que llevaba siglos pasando por las mismas piedras y había acabado por oler a ellas. A media tarde, con el sol ya bajo, la sombra de la montaña llegaba hasta las últimas casas y las cubría de un frío repentino que no tenía nada que ver con la temperatura. Era un frío de escala, de recordarte lo pequeño que eres. Daba la impresión de que el pueblo no estaba junto al Moncayo sino dentro de él, como una muela en una mandíbula. Había venido a escribir mi 5º libro. Trasmoz, el único pueblo excomulgado de España, me parecía material perfecto, una maldición medieval nacida de una disputa por leña entre unos vecinos cabezotas y unos monjes avaros. Folclore de pueblo convertido en leyenda de Internet. Mi especialidad. Mi último libro, La casa que no estaba encantada, había desmontado la leyenda de una casa gallega supuestamente habitada por el fantasma de una monja. Resultó ser un problema de tuberías y un agente inmobiliario con imaginación. Se vendió bien. Las editoriales querían otro. Yo quería Trasmoz. Pero eso fue antes de entrar en la casa. La mujer que me abrió la puerta de la casa que había alquilado medía 1,5 metros y tenía la expresión de alguien que lleva 84 años sin perder el tiempo. Pelo blanco recogido en un moño apretado, mandíbula cuadrada, manos de labradora, nudillos grandes, dedos cortos, uñas con media luna de tierra, y unos ojos oscuros que me evaluaron en 2 segundos y decidieron que merecía una oportunidad. Tú eres la escritora. No era una pregunta. En un pueblo de 88 personas, las noticias llegan antes que los coches. Vega Lostal. He alquilado la casa para un mes. Ya lo sé. Me llamo Pilar. La casa es de mi familia. La casa era de piedra, como todo en Trasmoz. 2 plantas. Planta baja con cocina y salón. Arriba, 3 habitaciones y un baño que parecía añadido en los años 70 con más voluntad que criterio. Las vigas del techo eran de roble ennegrecido por siglos de humo. Las paredes tenían un grosor de 0,5 metro, más fortaleza que vivienda. Olía a piedra fría, a tomillo y a algo más que no supe identificar, un olor dulce y denso, como a cera vieja. O a gente.
La escalera crujía en cada peldaño con una secuencia distinta, como si cada tabla tuviera su propia queja. Las ventanas eran pequeñas, estrechas, pensadas para una época en la que la luz era un lujo y el frío el enemigo real. Dejaban pasar justo lo necesario para no encender una vela a mediodía, pero el interior siempre mantenía una penumbra amable, como de iglesia entre semanas. Puse la mano en la pared del salón. Medio metro de piedra, fría y lisa, con la humedad de siglos condensada bajo la palma. Fue como tocar algo vivo que llevara mucho tiempo dormido, no frío de abandono, sino frío de paciencia. Pilar me enseñó la cocina, gas butano, cafetera italiana, un frigorífico que zumbaba como un abejorro viejo, y me dio 3 llaves. Puerta principal, puerta trasera, y la del cobertizo donde guardaba la leña. ¿Y las habitaciones? Duerme en la de la izquierda. Tiene las mejores vistas. ¿Y las otras 2? Pilar me miró con la paciencia de quien ha contestado muchas veces una pregunta que nadie formula. Las otras están ocupadas. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir inquilinos, trastos, muebles guardados, Pilar ya estaba en la puerta. El bar abre hasta las 10. El pan lo trae Julián los martes y viernes. Si necesitas algo, mi casa es la del tejado verde al final de la calle. No la puedes confundir, es la única con macetas. Se fue. El silencio volvió a llenarlo todo, como el agua llena un vaso. Salí a recorrer Trasmoz antes de que se fuera la luz. Octubre en Aragón es generoso con los atardeceres, el cielo se pone naranja, luego rosa, luego púrpura, y el Moncayo absorbe cada color hasta quedarse negro contra el horizonte. Pero la luz dura poco, y cuando se va de golpe. El pueblo era más pequeño de lo que parecía desde la carretera. Calles estrechas de piedra con hierbas creciendo entre los adoquines. Casas cerradas, muchas cerradas, con postigos que no se abrían desde hacía años. Un gato gris me siguió durante 2 calles y luego se cansó. En una esquina, un azulejo de cerámica decía Plaza de España, con una tipografía que no se fabricaba desde los años 40. El castillo se veía desde cualquier punto del pueblo. Hexagonal, con una torre cuadrada en el centro, la torre del homenaje, leí después, del siglo XII. Los muros estaban parcialmente restaurados, pero las torres laterales seguían siendo esqueletos de piedra abiertas al cielo. Un cartel anunciaba el Museo de Brujería y Supersticiones del Moncayo. Entrada, 2 euros. Cerrado en octubre. Saqué el móvil para hacer fotos. El castillo al atardecer. Las calles vacías. La iglesia de Nuestra Señora de la Huerta, con su campanario cuadrado y su puerta de madera que parecía no haberse abierto desde el Concilio de Trento. Revisé las fotos en la pantalla. Las primeras estaban bien, piedra gris, cielo púrpura, composición decente. Pero en 3 de ellas había algo raro. Sombras. No las sombras normales que proyectan los edificios al atardecer, sino sombras adicionales. Formas alargadas en el suelo de las calles que no correspondían a ningún objeto visible. Como si hubiera gente de pie en los lugares donde yo había fotografiado calles vacías. Las borré. Pensé, la luz de octubre, el ángulo bajo del sol, alguna aberración óptica del móvil. Hice 3 fotos más. Las mismas sombras. Las borré también. Y dejé de hacer fotos. El bar se llamaba Casa Juanjo y era exactamente lo que esperaba: 5 mesas de formica, un televisor encendido sin sonido, una barra de zinc con un grifo de cerveza y una máquina de café que había visto tiempos mejores. El dueño, Juanjo, presumiblemente, era un hombre de 60 años con cara de no haber tenido nunca prisa por nada. Me sirvió una caña sin que la pidiera. La escritora, dijo, poniendo un plato de aceitunas delante de mí. Pilar me ha dicho que vienes a escribir sobre la maldición. Sobre la excomunión. Y la maldición. La historia real, no la leyenda.
Aquí no distinguimos mucho entre las dos. Había 3 personas más en el bar. Un hombre mayor con boina leyendo El Heraldo de Aragón. Una pareja de mediana edad que cenaba en silencio. Y en la mesa del fondo, un hombre joven, 30 años, pelo oscuro cortado a máquina, jersey de lana gruesa, manos grandes de alguien que trabaja al aire libre, que bebía un vaso de vino tinto y no miraba a nadie. Pero me había mirado a mí cuando entré. Un segundo. Suficiente para evaluarme y decidir que no le interesaba. Le pregunté a Juanjo quién era. Íñigo. Nieto de Pilar. Pastor. No habla mucho. ¿Con la gente o en general? Juanjo me miró con una expresión que no supe leer. Habla. Pero no siempre con quien tú piensas. No entendí lo que quería decir. Lo entendería después. Cené una tortilla y un trozo de queso del país. Volví a la casa caminando por calles que ahora estaban completamente oscuras. No había farolas en la mitad de ellas, y las que había daban una luz anémica que apenas llegaba al suelo. Caminar por Trasmoz de noche era como caminar por el interior de algo. Las casas cerradas no parecían vacías sino atentas, no desde las ventanas, que estaban oscuras y selladas, sino desde el aire mismo, desde los huecos entre las piedras, desde el espacio que quedaba entre una pared y la siguiente. Mis pasos sonaban demasiado fuertes, como una intrusión en algo que llevaba quieto mucho tiempo. Y si me paraba y escuchaba, había algo más que silencio. Una textura. Una densidad. Como cuando entras en una habitación donde ha habido gente hace un momento. Los cuerpos se han ido pero el aire conserva su forma. A cada paso, esa densidad se recomponía detrás de mí, paciente, como el agua que se cierra sobre una piedra. Llegué a la casa. Subí a la habitación de la izquierda. La cama estaba hecha con sábanas que olían a lavanda y a armario. Me cepillé los dientes. Me metí en la cama. Y antes de apagar la luz, hice algo que hago siempre en los sitios nuevos: toqué las paredes. Un hábito absurdo que tengo desde niña: comprobar la temperatura de la piedra, la textura, la solidez. Las paredes de mi habitación estaban frías. Piedra de 800 años, fría como debe estar en octubre. Salí al pasillo. Toqué la puerta de la habitación del centro. Fría. Toqué la puerta de la habitación de la derecha. Tibia. No caliente. Tibia. Como la piel de alguien que duerme. Como una puerta al otro lado de la cual hay un cuerpo que irradia calor. Calefacción, pensé. Alguna tubería que pasa por la pared. Una explicación perfectamente racional para una puerta que no debería estar tibia en una casa de piedra sin calefacción central. Me acosté. Cerré los ojos. Y soñé con mi madre. No soñaba con ella desde los 18 años. En el sueño estábamos sentadas en una cocina que no era la nuestra, una cocina de piedra, con vigas de roble y olor a tomillo, y mi madre pelaba patatas y me decía algo que no podía oír. Movía los labios, me miraba, sonreía, pero no salía ningún sonido. Como si hablara una lengua que yo había olvidado. Me desperté a las 4 de la madrugada con la certeza de que alguien acababa de salir de mi habitación. No un ruido. No un movimiento de aire. Una ausencia. La sensación de que un espacio que estaba ocupado acaba de vaciarse. El aire junto a la cama todavía conservaba la forma de alguien, una densidad, una tibieza que se estaba disipando mientras yo abría los ojos. Como entrar en una cocina donde alguien acaba de apagar el fuego. Ya no hay llama, pero el calor sigue ahí, retirándose. Me quedé inmóvil, mirando el techo, escuchando el silencio de Trasmoz. Y el silencio, por primera vez, no me pareció vacío. Me pareció lleno.